Buenas tardes a todos, gracias por venir. Ante todo quiero hacer como se dice en inglés, full disclosure. Tengo que reconocer de que Iker es mi jefe. Yo escribo artículos en el diario El País sobre coleccionismo y mecenazgo y Iker es mi editor. Entonces, una vez aclarado eso, vamos a empezar con las preguntas y yo espero que después puedan todos ustedes participar también. En la sesión de ayer, Iker, nosotros hablamos sobre la importancia que tiene para los coleccionistas y para los museos también lo que se llama branding con respecto a los artistas. Es importante el branding de la galería de arte que lo representa, es importante el branding de los museos que tienen las obras de estos artistas, es importante también qué otros coleccionistas coleccionan a ese artista. Pero muy importante también es quién ha escrito sobre ese artista, qué tipo de literatura hay sobre ese artista o artistas. Y en eso es en lo que queremos empezar la conversación. El periódico y Babelia también van a diferentes exposiciones de arte, van a galerías de arte, van a exhibiciones en museos y mandan a sus críticos. Y me gustaría que expliques un poco cómo es ese proceso, cómo los eligen, etcétera. Bueno, yo en realidad, aparte de lo de Babelia, gracias Juan Carlos por esa presentación, el secreto es que los periodistas no es que sepamos de muchas cosas, sino que no sabemos de nada y un rato antes de escribir sobre algo nos ponemos las pilas y nos informamos, ¿no? Pero yo llevo dos cosas. Una es la sección cultural del fin de semana, que es un suplemento que sale los sábados en papel y en web se va colgando también durante la semana, que se llama Babelia. Y luego la sección de cultura. La sección de cultura son esas páginas que salen después de Sociedad y antes de Deportes, ¿no? Que son como 3 o 4 páginas que en teoría la diferencia entre una cosa y otra, digamos que en el suplemento cultural los temas son un poco más de fondo, hay entrevistas más largas, hay crítica, reseña y todo este tipo de cosas, y en la sección de cultura normalmente hay noticias. Eso de que hay noticias en una sección de cultura, alguno diría que no es verdad porque bueno, es un concepto bastante complejo que es una noticia en cultura. Una noticia es la salida de un libro, una noticia es el comienzo de una exposición, o una noticia es que se ha caído la lámpara del Teatro Real y casi mata a 14 personas durante una representación. Eso digamos que sería más una noticia, lo otro sería más una labor de prescripción que también se hace desde las secciones de cultura. Entonces yo cuando enfoco mi trabajo tengo dos ritmos distintos. Uno es el día a día, que es como una trituradora en la que tengo que todos los días antes de las 9 armar 4 páginas de cosas que merezcan ser contadas y hacerlo desde cero. Y la otra es durante una semana montar un suplemento cultural de 16 páginas o 20, 24, depende de la publicidad, en el que se hable de cosas, pero de una manera un poco más preparada, ¿no? No es una aquí te pillo, aquí te mato, que es lo que suele ser más bien la información diaria, porque no hay más tiempo, sino que es una cosa un poco más pensada, ¿no? En ese sentido, yo tengo dos tipos de gente que hace información de arte. Por un lado están los periodistas que hacen información de arte, y puedo poner un ejemplo bastante reciente y muy claro de cómo funciona, y luego tengo los críticos de arte. Los críticos de arte hablan sobre la exposición y digamos que emiten un juicio, no solo eso, pero sobre todo emiten un juicio sobre si merece ir a verla, saber si la exposición merece la pena, si está bien montada, si el artista está en un buen momento, si lo que propone está bien hilado, si el comisario tiene sentido lo que dice o no. Y la otra es la información. El ejemplo más reciente es el sábado pasado nosotros publicamos una crítica sobre la exposición de Balthus que han abierto ayer, bueno, hoy para el público, en el Thyssen de Madrid, ¿no? Es una exposición que genera mucha expectación. Entonces lo que hizo el crítico, pues eso, es un poco explicar que si la exposición merecía la pena ir a verla y tal. Y hoy mismo hemos publicado una información que ha hecho una compañera que se llama Ángeles García y que básicamente ahí fue a ver la presentación de la exposición y ahí estuvo hablando pues con la viuda y dio un poco más de eso, de información. Digamos que uno añade un valor de un tipo y otro añade un valor de otro. En ese sentido, claro, no es lo mismo. Un periodista de arte es una persona que sabe de arte, pero no tiene por qué ser un experto. Digamos que yo siempre digo que en la sección de cultura de un periódico es la mejor universidad que uno puede tener, porque si uno quiere aprender, puede aprender de todas las cosas de la cultura, pues todo lo que quiera prácticamente, ¿no? Yo desde que empecé
Yo sobre todo sabía de música, un poco de arte, un poco de libros, y ahora ya, después de 15 años trabajando todos los días teniendo que editar textos y escribir sobre cosas del mundo de la cultura, pues vas aprendiendo muchas cosas. Bueno, pero el periodista de arte, digamos que no es un experto. En cambio, el crítico de arte sí tiene que serlo. Y en ese sentido, muchos críticos, pues o son profesores de historia del arte, o son críticos de profesión, los que menos, porque es una profesión que no da mucho dinero, esa es la verdad, para vivir. O son algunos, aunque es una fórmula que a mí no me convence mucho, doblan como comisarios de arte, y digamos que esa es la diferencia, ¿no?, entre cómo escogemos a los críticos y qué es lo que hace un periodista y qué es lo que hace un crítico. En ese sentido, los críticos que nosotros tenemos en Babelia, muchos de ellos tienen una larga trayectoria, no son muchos, normalmente nosotros tenemos opción de poner 2 páginas de arte en la sección de Babelia, en el suplemento de Babelia, y ahí tenemos una persona que es la que lleva las páginas, así un poco decide cuáles son los contenidos, que se llama Bea Espejo, que es una crítica de arte de las de toda la vida, vamos, estudió Historia del Arte y luego hizo un máster en Crítica de Arte, y luego hay muchos, algunos críticos más referenciales, como por ejemplo Estrella de Diego, que es una historiadora del arte que además está en un montón de patronatos y es una mujer es académica de Bellas Artes de San Fernando y es una mujer muy conocida en el mundo del arte en España, y luego tenemos un montón de gente que va y viene. Algunos son más recurrentes, como algún crítico que tenemos, y otros son gente que escogemos específicamente cuando algo concreto, hay que tocar un tema concreto y necesita una especialización. Pongamos, si uno quiere si hay una exposición de poesía visual en el MUSAC, yo puedo pedírselo al crítico, cualquiera de los críticos que tengo, o puedo buscar al tipo que más sabe, o uno de los que más saben sobre el tema en España, que es un escritor o ensayista que se llama Esteban Pujals. En ese sentido, hay 2 tipos de trabajo, ¿no? En la selección de lo que se va a contar y en quién lo va a contar está el trabajo de, digamos, las exposiciones de las que puede hablar un crítico de arte, que puede hablar de muchas cosas, y luego están los expertos. En general, en el mundo del arte sucede una cosa que no es tan común en otros mundos, que es que uno nunca mandaría a un crítico de arte contemporáneo a hacer la última exposición del Museo del Prado, porque hay ciertas cosas del arte antiguo que no entiende un crítico del arte contemporáneo, y casi todo lo del arte contemporáneo no lo entiende un crítico de arte antiguo. Entonces ahí ya empieza a haber pues, muchos, digamos, nichos que pueden llegar a unas especializaciones. Nicho es una palabra que solo usamos los sepultureros y los periodistas, y entonces ahí podemos haber muchos nichos en cuanto a cómo afrontar esa tarea que al final es la que es informar sobre arte en un periódico, ¿no? Pero el crítico de arte, no el que escribe sobre noticias de arte, sino el crítico de arte tiene un poder importante en el futuro, en la carrera y en las posibilidades que tiene esa exhibición o ese artista en ese momento. El crítico puede ignorar esa exposición y no escribir sobre ella, o puede decir que ha sido muy buena, y puede decir que no vale la pena ir a verla. ¿Tú crees que ese poder que tiene el crítico es una cosa que usan para su favor, digamos, cuando escriben? Bueno, yo creo que esa figura del crítico que puede cerrar una exposición, porque hago una crítica muy mala, sigue funcionando, pero no sigue funcionando como antes, ¿no? Hay una anécdota que yo siempre cuento de un crítico de teatro. Bueno, es una historia bastante larga, pero un crítico de teatro de Broadway, que quizá habéis visto esta película de Birdman, en la que hay un personaje, Birdman es esa peli de Michael Keaton en la que van a estrenar una obra en Broadway, y él recibe tan malas críticas que él, en fin, hay como un personaje de un crítico teatral, que es una mujer, que está inspirada en Pauline Kael, o no sé cuál es, que realmente es un poco increíble, ¿no? En ese sentido, el crítico de arte que era capaz de conseguir que un artista inmediatamente vendiese un montón, o que inmediatamente le cerrasen la galería, yo creo que ya no existe tanto, ¿no? Hace poco vi una película que quizá hayáis visto alguno, porque se habla bastante en Netflix, cuyo nombre no recuerdo porque es un nombre bastante complicado, pero hay un personaje que es este actor de Hollywood que se llama Jake Gyllenhaal, que hace de crítico de arte, ¿no? La película es bastante mala, es como una mezcla entre un thriller en el mercado del arte mezclado con una especie de asesino. Bueno, no os la voy a contar porque tiene bastante MacGuffin, pero el personaje de Jake Gyllenhaal es un crítico que llega a la feria de Miami, Art Basel, y entonces empieza a andar por allí, y entonces todo le hace mucho la pelota, en fin, esa parte es verdad, los galeristas tienden a hacer la pelota a los críticos de arte, pero lo que no es tan verdad es que
digamos que él tiene un poder como omnipotente, ¿no? Entonces hay un momento en el que incluso hay un artista que se suicida porque le ha hecho una mala crítica, ¿no? Yo creo que eso ya no sucede, gracias a Dios, pero sí sucedía antes en los años, pues digamos en los años 70, en los años 80, cuando el poder de la crítica era más importante que ahora. Yo creo que el poder de la crítica, que sigue siendo fundamental y sigue sirviendo como prescriptora para según qué públicos, ha sido sustituido por el poder del mercado. Es decir, ahora es posible, un ejemplo que siempre se pone es el de Jeff Koons, ¿no? Jeff Koons es un artista que es probablemente el artista más cotizado, tú sabrás mejor que yo, que tiene tantos millones de dólares como críticas malas en su haber, ¿no? Es decir, a todo el mundo es un deporte nacional poner fatal las exposiciones de Jeff Koons. Eso no parece que importe demasiado al mercado del arte. Lo que se supone que hacen los críticos y no hace el mercado es generar un canon, ¿no? Es decir, de qué artistas se hablará dentro de 100 años. Yo una vez entrevisté a Jeff Koons en Nueva York y se lo pregunté, ¿no? Y no parecía muy preocupado por si iban a hablar dentro de 100 años de su obra, pero yo creo que el papel de la crítica, aparte de a lo mejor influir en la valoración de un artista, sobre todo si ese artista está empezando y que hay algunos artistas que valoran mucho recibir una buena crítica, yo creo que ha bajado bastante, porque, en fin, me parece que la gente lee menos los periódicos que antes, ¿no? Las críticas no solo se hacen en los periódicos, pero la figura del crítico referencial que podía hundir a un artista, yo creo que eso ya ha pasado a mejor vida, entre otras cosas porque hay multiplicidad de opiniones que se vierten desde en una cuenta de Instagram hasta en un blog de tal. Lo que yo creo que paradójicamente eso hace es que sea cada vez más útil la función del crítico para eso que os decía, de generar un relato que luego pueda formar parte del canon. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en un proceso que quizá hayáis visto de reexaminar el canon para meter más mujeres en la historia del arte, ¿no? Eso es una cosa que está sucediendo, en la que estamos todos implicados, desde los periodistas hasta los críticos, incluso también el mercado, ¿no? Así se interviene en el canon, por ejemplo, en un caso como ese, ¿no? Retrospectivamente. Yo creo que, por un lado, tienen más función ahora mismo en eso que en conseguir que un artista venda más o menos. Pero estoy de acuerdo contigo que hoy en día el crítico no es lo único, porque es verdad lo que dices, la gente puede reflejar su gusto o su aprobación con una foto de Instagram que se multiplica miles y miles de veces. Pero es diferente, yo creo, vamos a dar un ejemplo, una exposición de Kusama, donde van miles y miles y miles de personas a ver las exposiciones, porque es lo que en los museos llaman una exposición instagramable, porque la gente va para sacarse fotos, para sacarse selfies, porque es muy divertido. No sé si ustedes saben quién es esa artista japonesa que hace con los lunares de colores. Y entonces eso es otro tipo de crítica, es una crítica del público que no refleja, digamos, refleja la popularidad de una exhibición, pero no la calidad de la exposición. No quiere decir que ella sea buena o que sea mala, eso lo dejamos para otro lado. Pero los críticos tienen todavía, yo creo, una importancia. Por ejemplo, en el museo donde yo estoy de Chairman of the Board, acabamos de abrir una exposición de una señora de 93 años, que es la primera vez que expone en un museo en el mundo. Es una señora que nació en Cuba y que fue una feminista, una mujer increíble, y que no fue muy difundida, solo lo compraban la gente de Puerto Rico porque terminó viviendo en Puerto Rico, etc. Y ahora de repente fue, digamos, redescubierta. Y tuvimos una crítica en el Washington Post y en el Guardian de Londres, antes de la apertura, que fueron dos críticas extraordinarias. Y nunca tuvimos tantos visitantes en los primeros días de una muestra como después de estas dos críticas favorables. Hombre, yo creo que ahí se juntan dos cosas, ¿no? Por un lado, esta mujer que si no me acuerdo de su nombre. Sila Sánchez. Sí. Pues claro, ahí se juntan muchas cosas, ¿no? Que yo creo que ahora tienen que ver con eso que llaman el storytelling, ¿no? Es una historia tan buena que probablemente ya solo el hecho de que el Washington Post, que es un periódico influyente, y el Guardian elijan la historia, vosotros a lo mejor abrís, ¿qué? 3 o 4 exposiciones cada año y no de todas os harán reseña, ¿no? No. Probablemente tenga que ver con eso, ¿no?
Curiosamente, eso, es posible que además, en los dos casos son dos periódicos, bueno, el Washington Post es un periódico local de alcance global y el Guardian es un periódico inglés que se lee en todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso debió de funcionar. Yo creo que hay veces en las que unas críticas excepcionales tiran de una cosa para arriba y hay veces en que unas críticas excepcionales pueden pasar desapercibidas, ¿no? En el caso de una crítica mala, en el que se destroza a un artista, por ejemplo, yo creo que hay algunos, digamos que algunas firmas sí lo consiguen. Es decir, si Roberta Smith, por ejemplo, del New York Times, coge y va a ver una exposición de, no sé, de un artista joven del que se ha hablado mucho en la otra costa, en Los Ángeles, y llega a Nueva York y se lo carga del todo, pues entonces sí que puede afectarle a la valoración de su obra, ¿no? Y otro caso distinto es el que tú dices, ¿no? Lo que tú decías antes del branding. Yo creo que el caso de Yayoi Kusama es muy específico, ¿no? Porque es una artista que prácticamente es una marca, ¿no? Es decir, uno la reconoce instantáneamente, y por eso de los lunares y tal, y además es una mujer, y ni siquiera se puede sacar un patrón de comportamiento de lo que debería hacer un artista para ser una marca, porque esta mujer, no sé si sabéis que lleva desde los años 60, ¿no? Recluida en un manicomio, ha tenido exposiciones en todo el mundo, incluida una en el Reina Sofía hace unos años, no va nunca a ningún lado, no ha dado una entrevista nunca, y entonces es lo que se supone que no debería hacer un artista para ser famoso, ¿no? Es decir, no atender a la prensa. Entonces, yo creo que cada vez más sucede que es más impredecible el modo en el que las cosas funcionan en la relación entre la crítica y el arte, ¿no? Y insisto, yo creo que también tiene mucho que ver con lo que decía. Para mi gusto, que una exposición sea instagrameable es otra de las manifestaciones de la dominación del mercado. Es decir, si uno puede poner en el Instagram yo una vez, hace algún tiempo, estaba comiendo con el director del Reina Sofía en la cafetería del museo, y entonces aparece una chica que yo conozco de lejos, de Madrid, vamos, de por ahí, que se llama Miranda Makarov, que es una instagramer muy conocida, una influencer, supongo que no os sonará a vosotros porque ella debe ser incluso demasiado mayor para vosotros, pero apareció y me saludó, ¿no? Y entonces me preguntó Manolo Borja Villel, me dijo, ¿y esta mujer quién es? Y digo, joder, pues es una influencer, tiene no sé cuántos seguidores en Instagram. Y le dije, deberías conocerla y deberías conseguir que viniese a hacerte unas fotos en tus exposiciones cuando las abres, ¿no? Porque eso yo creo que ahora de pronto sí que tiene la capacidad para llevar gente a los museos, ¿no? Sí, ha cambiado mucho eso tremendamente. Pero volviendo al tema de lo que tú estabas hablando, que yo creo que es un tema interesante para todos, es el tema de los artistas como Damien Hirst y Jeff Koons y otros, como Bansky, por ejemplo, que son sus propios marqueteros. Ellos se hacen su propio marketing, e independientemente de que la crítica diga que son buenos o son malos, se convierten en personajes que son seguidos por artistas y por otros artistas, por coleccionistas y por la prensa en general, pero por otros motivos. No son ya... La pregunta que tú le hiciste a él, si a él le importa si va a estar en 100 años o si va a estar en 100 años, es una pregunta que yo hago muchas veces cuando hago los reportajes a artistas y también a coleccionistas. Y es interesante saber de todo lo que los artistas que estamos hablando ahora y los que estamos viendo ahora, y si ustedes tienen la posibilidad de ir a Arco la semana que viene, van a ver 1000 artistas diferentes, de todo el mundo, jóvenes, mayores, algunos fallecidos, etc. Miles, y algunos que son muy buenos y otros que son más o menos, algunos que a ustedes les van a gustar mucho, etc. Yo les aseguro que de todos esos artistas que van a ver, muy, muy pocos, quizás 2, 3, quizás, dentro de 100 o 150 años, se los va a saber quiénes son. Pero eso no es nuevo, eso ha pasado desde siempre, siglos y siglos. Hubo muchos artistas, hubo muchos artesanos, muy famosos, pero hoy conocemos a pocos de todos esos, relativamente pocos. Entonces, la fama de un artista hoy en día, que se la puede hacer solo, como el caso de Jeff Koons o Damien Hirst, haciendo estas locuras que hacen, o dependen de los críticos, de los que escriben sobre la historia del arte, porque finalmente la historia del arte está escrita por los críticos.
lo que sabemos hoy de Da Vinci lo escribieron críticos de Da Vinci en aquella época, o de Michelangelo. Había uno o dos importantes en Italia que escribían sobre los artistas, y estos son los que llevaron a esta gente a la historia del arte. Entonces, quizás hoy no sea tan importante lo que dice el crítico para la cosa mediática de si van a ver la exposición o no, pero en el futuro es a donde uno va a mirar, porque no ve malas exposiciones, mira qué se escribió de ese artículo. Yo creo que eso es una cosa muy importante, que los críticos deben saber que tienen ese poder. Pero la otra pregunta que te quiero hacer es esa de que leer a un crítico de arte que se especializa solamente en criticar de las artes visuales no es fácil para una persona que, digamos, que no está en el tema. ¿Por qué los críticos de arte escriben tan complicado? Pues es una buena pregunta, pero es una de las cosas que peor, creo que más está condenando al arte contemporáneo al hermetismo, ¿no? Yo el otro día entrevisté a un escritor conocido, Félix de Azúa, que sobre todo ha escrito mucho de arte, y me decía que... Y le preguntaba si creía, él está especializado sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Entonces escribe mucho sobre Delacroix y sobre los artistas, los pintores de la historia, que les llamaban, ¿no? Que se plasmaron un poco los cambios sociales del XIX en sus pinturas. Y entonces él me decía, yo le pregunté, ¿crees que alguien leerá, si alguien se interesará alguien que quiera saber lo que está pasando hoy, se interesará por el arte contemporáneo para saber qué es lo que pasaba en 2019, dentro de 200 años? Y entonces él me decía, bueno, él es un destroyer, nunca ha sido nada favorable al arte contemporáneo, pero me decía que no, que creía que iba a ser más pues algunos documentos audiovisuales o lo que sea. Más bien el lenguaje audiovisual sería al que se recurriría. Pero yo lo que sí creo que está pasando es que el arte contemporáneo se está volviendo tan críptico y tan ensimismado que no consigue interesar a la mayor parte de la gente. Yo, que manejo métricas de audiencia en el periódico, veo que si tú publicas un artículo de una crítica de arte contemporáneo, tiene menos visitas que, por ejemplo, una crítica de una película. Parece lógico, ¿no? Porque las películas pues las ve mucha más gente que el arte. Pero es curioso cómo, si por ejemplo publicas la tontería esta de Banksy, la obra que se deshacía sola, entonces eso es lo más visto del día en el periódico. Entonces la gente ha acabado por leer o interesarse por el arte cuando son cosas de esas, cuando se tratan de récords o cuando se trata de cosas un poco como estrambóticas. Tiene que haber, pues eso, asesinatos o grandes sumas de dinero para que la gente se interese. Entonces, creo que parte del problema es que si tú coges una crítica de arte de una revista especializada, es posible que no te enteres de nada, ¿no? Es posible que no te enteres de nada incluso si no has estado leyendo o sabiendo lo que sucede en el mundo del arte en Madrid en el último año, con lo cual eso es una cosa en la que, digamos, que es un trabajo mal hecho, ¿no? Porque lo que yo creo que tiene que hacer tanto los periodistas, obviamente, pero también los críticos, es comunicar, ¿no? Ofrecer una interpretación que Walter Benjamin, que es este teórico de la Escuela de Frankfurt tan influyente, decía que el crítico completaba la obra de arte, es decir, hacía que la obra de arte a través de la interpretación adquiriese otra dimensión, ¿no? Si esa otra dimensión significa que nadie va a entender lo que hace el artista, pues no está bien hecho, claro. Otra cosa que también sucede, que a lo mejor lo habéis experimentado vosotros al ir a un museo de arte contemporáneo, es que ahora parece que hay muchas obras de arte que necesitan manual de instrucciones, ¿no? O que es más interesante casi la teoría que el resultado, ¿no? Yo qué sé, una obra de arte que consiste en una investigación sobre los campos de soja en Argentina, que ya no sabes si eso debería ser un artículo de un periódico, es verdad, que una pieza de arte y tal. Sí. Luego, por otro lado, hay uno de los proyectos artísticos que a mí me resultan más interesantes ahora mismo, es un colectivo que yo no diría que son artistas, pero que se llaman Forensic Architecture, que son... Justamente te iba a preguntar sobre eso. Que son un grupo multidisciplinar de gente que algunos son artistas, otros son camarógrafos, otros son infógrafos, otros hacen, análisis de datos, y cogen una cosa determinada, por ejemplo, el incendio de la Torre Grenfell, que quizá recordáis que fue hace como 2 años, en verano, que murieron 75 personas en Londres, y que básicamente murieron porque nadie se había preocupado, es una de esas casas de protección oficial, nadie se había preocupado por poner dinero para renovar las cosas ignífugas del edificio, ¿no? Y entonces ellos hacen un proyecto artístico en torno a todo esto, que en realidad lo que es un informe forense, que por eso se llama Forensic Architecture, sobre cuáles fueron los motivos. Bueno, eso
por unos motivos que también se me escapan, como la investigación se les escapa a ellos, acaba también en los museos, ¿no? Y han acabado, incluso con ese proyecto, acabaron siendo finalistas del premio Turner, que sabéis que es el premio de arte contemporáneo más importante del mundo, quizá, o uno de los más importantes, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí lugares híbridos en los que los críticos contemporáneos pues, tienen que saber leer, ¿no? Yo ya digo, no sé ahora muy bien si algunas de las cosas que uno se encuentra en un museo tendrían que estar más bien... No, pero yo creo que eso, lo que tú dices es cierto, pero es solamente una parte del arte contemporáneo. El arte contemporáneo hoy en día incluye, justamente por el tema de inclusión, incluye un montón de cosas que algunos no consideran arte. Ellos dicen, pero ¿por qué no? Nosotros también somos arte. Entonces incluye muchísimas cosas. Pero si tú miras cifras, entonces si miras las cifras de ventas de lo que es arte contemporáneo y arte de posguerra, en el año pasado solamente se vendieron casi 30.000 millones de dólares en arte contemporáneo y de posguerra. Es una cifra grande. Y esa cifra no incluye estos proyectos. No incluye videos, no incluye porque eso no es lo que se vende. Eso quizás está bueno para Manolo Borja ponerlo en el museo, porque a él le gusta ese tipo de investigaciones. Pero esas no son obras que se venden. Los coleccionistas compran pintura, compran instalaciones, compran esculturas, etc. Y eso es una cifra grande. Y no todas las obras valen 150 millones de dólares. O sea, esos 30.000 millones de dólares están compuestos de obras de 1.500, de 10.000, de 20.000, etc. Es decir, hay un interés por el arte contemporáneo. Lo que sí es, y es cierto, de que hay ciertas exposiciones y ciertas exhibiciones donde uno entra y si no sabe de qué se trata, necesita un libro para poder entenderlo. No es una cosa que a mí me gusta, pero es verdad que está pasando. Y yo creo que los museos y las galerías están decididas a incluir ese tipo de cosas porque no quieren no hacerlo, porque no se quieren quedar que después no lo hicieron y pasar desapercibidos. Eso es una cosa que está pasando muchísimo. Para mí hay unos libros, hace poco compré 2 libros en Estados Unidos, que seguramente están en español también, volviendo al tema de cómo escriben los críticos. Cómo escribir sobre arte. O sea, la gente que escribe sobre arte, no los que describen las noticias del arte, sino los que escriben específicamente de arte, tienen un lenguaje especial. Si ustedes leen una traducción de Artforum, por ejemplo, que es quizá la revista más importante de crítica de arte, los artículos son muy difíciles de entender. No es cuestión de estar con un diccionario, porque no es las palabras, es la combinación de frases y oraciones. Y si uno no está en ese mundo, yo creo que solamente otros críticos de arte entienden lo que estos escriben. Pero sin embargo, esa revista sigue siendo una revista muy importante. Bueno, pero tú mejor que yo sabes que sobre todo la gente la compra para ver los anuncios, ¿no? Sí, es una revista, no sé si la habéis visto alguna vez, de un formato bastante oblongo, muy gorda, y es lo que a cualquier otra revista no le permitirías, o sea, los anuncios cuando pagan más, no sé si lo sabéis, van en las páginas impares, ¿no? Entonces, todas las páginas impares de la revista llevan anuncios. Entonces, para leer un artículo, un reportaje, pongamos un artista de Chicago, tienes que ir pasando las páginas porque va de una página para la siguiente, ¿no? Entonces, la gente lo compra porque da mucha información, porque sabe que llevan las galerías, todas las galerías importantes están allí metidas, ¿no? Yo creo que eso es una derrota, ¿no? Si la gente no entiende lo que... O sea, es decir... Por un lado es verdad que hay un tipo de arte que es el que domina el mercado, que es fácil de entender o ha llegado a un punto en el que la gente que lo compra lo entiende y lo sostiene, que son todos estos artistas, Damien Hirst, los carpinteros, en fin, hay mucho tipo, ¿no? Y hay de diferentes estadios, no todos son de 150 millones, como decías tú. Y luego hay un tipo de arte, pero curiosamente esos artistas, que son los que triunfan en el mercado, son los que peores críticas reciben, muchas veces, o incluso los que son ignorados por los medios. El Artforum yo creo que sí debe incluir información de ellos, pero por ejemplo en un periódico como el New York Times, en la sección de críticas, pues es posible que hagan una exposición de, no sé, de algo en la Galería Marlborough y ni siquiera te atiendan, ¿no? No. Porque parece como que es algo ya sabido, ¿no? Entonces yo creo que hay un divorcio. Por un lado está el divorcio entre el mercado y la
las casas de subastas, pues supongo que hacen clippings con críticas buenas cuando tienen que vender algo, ¿no? Y por otro lado hay un divorcio entre la crítica y el público, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, en los tiempos, digamos que en otros tiempos no sucedía tanto, ¿no? Pero bueno, es verdad que por otro lado es el momento de la historia de la humanidad en que la que más gente parece interesada en el arte, es decir, 10 millones de visitantes al Museo del Louvre, 3 y pico en el Reina Sofía, en fin, eso que tampoco sé muy bien cómo interpretarlo. Yo creo que tiene más que ver con el turismo y con la pasión por el arte, pero es cierto que la gente... Sí, y eso es un tema que vamos a seguramente tratar mañana con el tema de los museos que se convirtieron en lugares de visita por la arquitectura y más que por el arte que está dentro a veces. Yo siempre cuento que la primera vez que fui a Bilbao a ver el Guggenheim, había más gente afuera sacando fotos del edificio que adentro mirando las obras. Eso es otro tema, y eso es un tema que muchas ciudades y países dicen vamos a copiarlo, porque si esto trae gente, ayuda a los hoteles, a los restaurantes, a los taxistas, etcétera, etcétera. Entonces el arte se ha convertido en una parte de esos medios. O sea, y luego está la teoría de que... O sea, la teoría de que la gente ya no necesita la crítica de arte, porque eso os pasará a vosotros. Si pongamos, a lo mejor con las exposiciones no sucede tanto, pero también, es decir, si tú puedes entrar en la Galería X y ver una visita virtual de la obra, de la exposición, antes de decidir si vas a ir o no, si tú crees que tienes las herramientas suficientes, a lo mejor no te hace falta leer una crítica de arte para saber si eso merece la pena o no, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también eso genera una ilusión de que todos podemos saber de todo, ¿no? Como los periodistas. Y yo creo que eso no es así, ¿no? Yo creo que, curiosamente, ha hecho este nuevo paradigma en el que, ya digo, todo el mundo tiene acceso a todo, y que a lo mejor ya no hace falta leer la crítica de un disco para saber cómo suena, porque te metes en Spotify y ya lo compruebas por ti mismo, hace que sea más necesaria ese papel del crítico que discierna por nosotros, ¿no? Porque si no, curiosamente te la pueden, a pesar de que decides por ti mismo, es más fácil que probablemente que te la den con queso, ¿no? Así que vivimos en ese momento un poco raro, en el que por un lado la gente lee menos crítica de arte que antes, pero por otro lado es más necesaria que nunca, ¿no? Bueno, inclusive ahora en las galerías, primeramente, las galerías son mucho menos visitadas que antes por el tema de las ferias. Las ferias el 50% de las ventas de la galería de arte se realizan en las ferias de arte y no en la galería. Y ahora al principio de las ferias de arte, por ejemplo en Miami Basel o en Basel, la gente iba el día de la apertura y hacían cola. Estos eran señores que no están acostumbrados a hacer cola jamás, porque y hacían cola porque querían ser los primeros en llegar a ver las obras. Y ahora las galerías de arte, una semana antes de abrir la feria, te mandan un PDF con todas las obras que van a mostrar y las podés ver mucho mejor y podés comprarlas antes de que la feria se abra. Claro. O sea que el internet está cambiando muchísimas cosas y también en el par del arte. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.